el brote de epidemia, pandemia por coronavirus en nuestro país. Han sido 100 días durísimos, de mucho sacrificio, de mucho trabajo y también de mucha solidaridad y generosidad. Efectivamente, lo que ha significado esta pandemia para la ciudadanía no solo de Chile, sino de todo el mundo, va a marcar la historia del siglo XXI nítidamente, y no tenemos todavía ni siquiera una anticipación de cómo va a ser el mundo post-COVID. En la evolución de esta pandemia hemos llegado a tener reclusiones prolongadísimas de más de 2 meses sumadas en distintas partes del país como acciones extremas, y toda una serie de desarrollos que han sido comunicados. Tuvimos brotes importantes en ciudades como Punta Arenas, Temuco y Osorno. Esta epidemia se desplazó de sur a norte en el país. Y sin embargo, en estas ciudades los casos aparecen ya disminuyendo y en un franco control. La enfermedad COVID produce un cuadro muy heterogéneo, y en nuestro país las estadísticas, ya que tenemos grandes números, se han estabilizado en que más o menos el 13% de la población que se infecta va a requerir una hospitalización, y 5% de los que se infectan van a necesitar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. La experiencia que hemos tenido en localidades como las que he mencionado, Temuco, Punta Arenas, creo que es muy ilustrativa de que efectivamente el tener, desgraciadamente, un inicio de contagios, un aumento que requiere muchas acciones y el fortalecimiento de la red, produce éxito, y estas localidades, como muchas otras en Chile, entran después a una situación de más control y calma, en la cual incluso los recursos extraordinarios que se han utilizado para la crisis pueden ser trasladados, personal, respiradores, a otras localidades donde se sigue el desarrollo de la pandemia. La red asistencial, en números que son absolutamente impensables para la historia sanitaria de Chile, ha aumentado de 38.000 a 42.000 camas. O sea, tenemos un delta, un extra de 4.862 camas que se dividen, como se sabe, en el adelantamiento de nuevos hospitales, en el centro hospitalario de Huachuraba, en los hospitales de campaña y puestos médicos de avanzada del Ejército, en los hospitales modulares, de los cuales el tercero se va a instalar en la quinta región, reconversión y apertura de camas UTI, y lo que estamos haciendo, reciclando, reabriendo el Hospital Metropolitano de Santiago. En la red integrada pasamos de 1.229 a 2.885 camas de tratamiento intensivo con ventilador mecánico, y tenemos que reconocer que a la fecha de hoy lo que se solicitó a la red privada, en el sentido de duplicar su esfuerzo de contribución a esta red única con camas de tratamiento intensivo, se ha cumplido en exceso. Pasamos de una dotación base en abril de 349 camas de tratamiento intensivo a 1.019, que se cumplieron con anticipación a la fecha del 15 de junio, y que es perfectamente probable que siga aumentando en 200 camas más en las próximas semanas. Asimismo, desde el principio, instalamos en todo el país una capacidad de testeo de PCR como el paradigma fundamental para el diagnóstico de esta grave afección por coronavirus,
que ya está disponible en 88 laboratorios a lo largo del país. Y agradecemos la colaboración de universidades, recintos privados y también de los hospitales de la red pública que han incorporado esta técnica en la región de O'Higgins. Sin ir más lejos, ayer se incorporó el Hospital de la FUSAT y la Universidad Bernardo O'Higgins como nuevos laboratorios para fortalecer esta estrategia. Nuestra dinámica ha sido fundamentalmente el del testeo masivo, incluso a los contactos estrechos, a quienes tienen mínima sospecha de enfermedad, y la capacidad que estamos teniendo y el número que estamos teniendo de aproximadamente 20.000 exámenes diarios da cuenta precisamente de este esfuerzo que significa identificar a las personas, identificar a sus contactos y generar estrategias de aislamiento muy agresivas que han sido reforzadas en estos días, como se ha visto a través de los medios de comunicación, y que permite trasladar a residencias sanitarias, cuyos cupos están todos los días en aumento para precisamente permitir que en una comunidad personas que están con infección o pueden contagiar a otros hagan la cuarentena como es debido y de esa manera se disminuya el contagio. Evidentemente, como lo hemos repetido, el mes de junio es probablemente el mes que va a ser más duro en la lucha contra esta enfermedad, sobre todo por la afectación que tiene en la zona central del país, donde vive la mayor cantidad de población. Y es por eso que el día de ayer se puso en cuarentena, adicionalmente a lo que ya teníamos, iniciándose mañana viernes a las 22 horas, algunas otras comunas de la región metropolitana y asimismo la comuna de Viña del Mar y de Valparaíso. Nada de esto tendría sentido si no estuviera vinculado a un esfuerzo personal muy estricto, muy duro. Sabemos que la cuarentena y todas estas medidas de aislamiento producen efectos adversos significativos, producen incluso retardo en atenciones que las personas sufren de otra naturaleza y que eventualmente pueden complicarse y desgraciadamente llevarlos a la muerte por una falta de atención oportuna. Y es por eso que tenemos que comprender que el estricto respecto a la cuarentena, sobre todo me concentro en la población más joven, que tiene la fortuna de hacer formas muy leves de enfermedad, pero de ser igualmente agentes de difusión y de transmisión de este virus SARS-CoV-2. Quiero insistir en el esfuerzo de la quinta región. Tenemos que comprender que lo que hemos tenido que hacer, insisto, implica un compromiso de todos. El día de mañana llega el buque Sargento Aldea al puerto de Valparaíso. Estamos instalando un nuevo hospital de campaña, como ya se mencionó, y haciendo de la estrategia de residencia sanitaria un compromiso muy radical para efectivamente lograr que la cuarentena en la región de Valparaíso entera sea lo más breve posible y de esa manera se alivie el sufrimiento de la ciudadanía. Sin decir más, dejo con ustedes al subsecretario don Arturo Zúñiga para que dé cuenta de del informe del día de hoy. Muy buenos días. Quisiera comenzar con un agradecimiento especial a los 360.000 trabajadores en estos 100 días de pandemia, en donde han trabajado arduamente, 24 horas seguidas, con dobles turnos, a cada uno de ellos, sobre todo a quienes hoy día se encuentran enfermos por este coronavirus. A ellos quiero agradecer enormemente todo el trabajo que han realizado y quiero obviamente darles todo el ánimo que se necesita para poder seguir trabajando, sobre todo en este mes, que va a ser de los meses más duros. En cuanto a la cantidad de contagios a nivel mundial, son 7.400.000 casos,
con 417.000 fallecidos y 3.400.000 personas que se han recuperado ya de la enfermedad. En nuestro país, de acuerdo a los casos reportados hasta ayer, hasta las 21 horas, son 5.596 casos, de los cuales 5.089 son personas sintomáticas y 507 personas asintomáticas. Esto de un total de cerca de 20.000 exámenes que detallaré más adelante. En cuanto a la cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19, en el país ya totalizan 154.092 personas, de las cuales hay en este momento 25.000 activas. Debemos lamentar también el número de fallecidos. El número de fallecidos inscritos en el registro civil, informados ayer, son 173 personas. Quiero recordar que esto no es que las 173 personas hayan fallecido en las últimas 24 horas, sino que, tal como se explicó el día de ayer, esto es las personas que han sido inscritas por el registro civil, siendo de estas 173 personas, 20 que han fallecido el día 9 de junio, 60 que han fallecido el día 8 de junio, 22 que han fallecido el día 7 de junio y 71 de estas personas que han fallecido anterior al 7 de junio. Por lo tanto, la cifra total de fallecidos por coronavirus asciende a 2.448 personas. En cuanto a la cifra de pacientes hospitalizados por coronavirus en unidades de cuidados intensivos, las últimas 24 horas se registran 1.618 personas, de las cuales 1.379 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 386 en un estado crítico. En relación a la red integrada de COVID que acaba de detallar el ministro de Salud, podemos informar que al día de hoy se encuentran 331 ventiladores mecánicos disponibles y, además de estos ventiladores disponibles, se encuentran 452 máquinas de anestesia que también se utilizan en casos para poder dar ventilación mecánica a los pacientes, totalizando 783 equipos de ventilación invasiva. En cuanto a la red de laboratorios, hay que recordar, en los primeros días de febrero contábamos solamente con el laboratorio del ISP, y en la medida que se fueron capacitando cada uno de estos durante los meses de febrero, del mes de febrero y el mes de marzo, y así sucesivamente, ya contamos con una capacidad de 88 laboratorios que el día de ayer pudieron informar 19.976 exámenes, acumulando 781.043 exámenes realizados de PCR coronavirus. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, contamos ya con 131 establecimientos que ofrecen 12.310 cupos totales para poder realizar una cuarentena de forma efectiva. ¿A quiénes? A las personas que, por su condición de vulnerabilidad o por cualquier otra situación, no pueden en su hogar realizar una cuarentena de forma efectiva, sobre todo pensando en quienes viven con adultos mayores y con enfermos crónicos. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Cedo la palabra para poder escuchar sus preguntas. Hola, muy buenos días. La pregunta va dirigida para el ministro de Salud. Ustedes lo han dicho, llevamos 100 días desde que llegó la pandemia a Chile y para enfrentarla, usted, ministro, siempre postuló la inmunidad de rebaño como principio y la estrategia aplicó estas llamadas cuarentenas dinámicas. Los resultados están a la vista, más de 150.000 contagiados y al alza y lamentablemente más de 2.500 personas fallecidas, además del estrés en el sistema hospitalario. Llevamos 100 días con una hoja de ruta que usted mismo reconoció estuvo basada en proyecciones que se le derrumbaron, como un castillo de naipes, ministro. ¿Cuál es la estrategia ahora de cara a los próximos 100 días
¿Y qué es lo que usted le propone a Chile para estos 100 días? Y más allá de que las decisiones del presidente, si usted, ministro, se siente capacitado o siente que es la mejor persona para liderar esta pandemia en Chile. Respecto a las cuarentenas dinámicas como estructura de aislamiento, hay que recordar que esta estrategia no es propia de Chile, es la estrategia que han tomado la mayoría de los países del mundo, en los cuales una ciudad, una provincia está en cuarentena, mientras otra que tiene pocos casos no lo está. En el caso particular nuestro, y hago el recuento histórico, sería bastante extraño, por decirlo menos, que hubiéramos estado en cuarentena en Aysén, por ejemplo, donde prácticamente hay muy pocos casos, al mismo tiempo que en la localidad de Punta Arenas, donde había muchos casos. En ese contexto es evidente que las proyecciones que todos los científicos hicieron en el mundo, incluso en Chile, respecto a cómo iba a ser el comportamiento de esta pandemia, ha tenido diferencias muy fundamentales, no solo, insisto, en Chile, y creo que la baja letalidad, el soporte que se le ha dado a la red asistencial, la identificación de casos y exámenes de PCR que son extraordinariamente altos por millón de habitantes comparado con cualquier otro país de América, hablan de un esfuerzo no de este ministro, hablan del gobierno entero y de mucha gente que no está en el gobierno, comités asesores, mesa social, etcétera. Y respecto a su pregunta de los próximos 100 días, creo que hay que tener una cautela enorme para tratar de hacer una proyección. En la medida en que se requieran más residencias sanitarias vamos a tener más, en la medida en que se requieran más unidades de tratamiento intensivo, cuyo uso se está estabilizando, vamos a tener más, están los recursos disponibles y en ese sentido hago un llamado a la tranquilidad de la población, pero sobre todo un llamado a tener un grado de responsabilidad que hasta ahora no hemos tenido y que ha obligado al Ministerio del Interior fundamentalmente a tomar medidas mucho más estrictas de control de algo que debería ser esencialmente autoimpuesto, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, en los países del primer mundo. Respecto a la pregunta del liderazgo, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Desde el día que uno asume como ministro, la renuncia está puesta en la mesa, en el escritorio del presidente de la República, y es él quien define quién es la persona, quién es el equipo, cómo se constituye el liderazgo para el manejo de esta pandemia. Hola, ministro, buenos días. Los presidentes regionales del Colegio Médico están pidiendo al gobierno una mayor autonomía para las intendencias, asesorados por las respectivas seremis de salud, a la hora de poder tomar decisiones en torno a medidas restrictivas como, por ejemplo, las cuarentenas. ¿Estarían dispuestos ustedes a analizar esta petición, a tal vez darle una mayor autonomía a las regiones en torno a estas tomas de decisiones? Este tema lo analizamos con el presidente de la República en el día de hoy, en la mañana, sabíamos de este planteamiento y básicamente lo que corresponde decir es que efectivamente a través de la Ceremi, los intendentes, todos los días hablamos con todas las Ceremis del país, se escucha y se obtiene una información muy vigorosa respecto a cuáles son las necesidades en cada lugar y cuáles son las medidas necesarias y cómo se consensúan o se apoyan con ellos. Sin embargo, es evidente que esta gran guerra contra el coronavirus requiere un mando centralizado porque lo que se hace en un lugar determinado tiene un impacto inmediato no solo en la comunidad de al lado, sino que en todo el resto del país. Y en ese contexto nos parece que escuchando a todo el mundo como se hace y como hace sobre todo el presidente de la República, hay que tener un mecanismo centralizado de la toma de decisiones que esté basado en datos objetivos, en ciencia, en la mejor opinión de expertos y en los consejos también de la comunidad internacional.
Ministro, antes de la pregunta, ¿pueden aclarar la cifra total de fallecidos? Dijeron que eran 2.448 y ayer eran 2.475, los números no cuadran. Corrijo, son 2.648. Gracias. Ahora sí, con este cambio de criterio que hubo para justamente hacer este recuento de las personas que han fallecido en esta pandemia, ¿se puede abrir hoy día quizás las sedes del registro civil todos los días de la semana en todas las regiones para poder recoger estos datos del fin de semana con menos desfase? ¿Y por qué no se puede informar una cifra diaria como se hacía antes, como por ejemplo lo hace hoy día la Xochimilco, y hacer una corrección 1 o 2 veces a la semana con este método nuevo? Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Y nosotros hemos tomado, obviamente, la opinión acerca de tener un dato más preciso. Y ese dato más preciso proviene del registro oficial que cae en manos del Servicio del Registro Civil. Y en base a eso hemos decidido adoptar esta nueva metodología informando diariamente las personas que están inscritas como fallecidos y especificando, obviamente, que esas personas tienen una fecha diferente de fallecimiento con absoluta transparencia para poder entregar la información como corresponde y, obviamente, comunicar a la ciudadanía los datos sin ninguna censura, todo lo contrario, con absoluta transparencia. ¿Qué hacemos en este caso, por ejemplo, con las personas que fallecen en su casa sin tener un test PCR? ¿Se les hace un test PCR post-mortem para que puedan estar incluidas dentro del registro? Nosotros hemos tomado la decisión de acuerdo a las recomendaciones que hemos tenido. Hay recomendaciones también que dicen que debemos incluir eso, pero ya lo hemos dicho y hemos conversado con el representante de la Organización Panamericana de la Salud de nuestro país y hemos adoptado esto. No es bueno estar cambiando a cada rato las metodologías porque se produce una confusión en la ciudadanía y eso es precisamente lo que queremos evitar. Queremos ser lo más transparente posible, queremos entregar toda la información que se dispone para poder llegar a la ciudadanía y creemos que esta es la mejor forma de realizarlo. Muy buenos días. El Hospital Félix Bulnes instruyó una auditoría tras la muerte por COVID-19 de un paciente con síndrome de Down. La familia acusa discriminación, señalan que él permaneció en urgencias, que nunca fue derivado a la unidad de cuidados críticos. Sí lo hicieron otros pacientes que llegaron incluso después. ¿Por qué sucedió esta situación? Se descarta que haya habido discriminación, como acusan esta familia. Y con respecto a la red hospitalaria, más de 100 funcionarios del Hospital San José emitieron una declaración rechazando la falsa sensación de seguridad del Ministerio de Salud, esto por la capacidad de la red. Ellos dan cuenta de un colapso en el recinto. Le quería preguntar cuál es la real situación que se vive en este hospital y finalmente cuál es la ocupación que hay en la red tanto a nivel nacional como en la región metropolitana. Bueno, he mencionado la cantidad de ventiladores que existen a nivel nacional, he mencionado ya también la cantidad de máquinas de anestesia que hay disponibles a nivel nacional. Nosotros el día de hoy tenemos una ocupación de un 89% de los ventiladores mecánicos del país. La situación en particular de algún hospital o de alguna región debe verse vista como una red integrada. Nosotros cuando hemos visto que la cantidad de camas de algún hospital disminuye, activamos los traslados para poder ser atendido en otro establecimiento. Y ustedes lo han visto, diariamente no solamente trasladamos personas dentro de la región metropolitana, entre distintos hospitales, entre distintos establecimientos privados, sino que también estamos trasladando pacientes hacia otras regiones con el objetivo de entregar el cuidado necesario para cada uno de los pacientes. En cuanto a la situación mencionada del Hospital Félix Bulnes, bueno, la política del gobierno es que no debe existir ningún tipo de discriminación, menos con personas con capacidades diferentes. Aún así, el Hospital Félix Bulnes ha decidido realizar una auditoría médica del caso con el objetivo de transparentar la situación hacia la familia y poder entregar todos los detalles de su atención para
tranquilidad de la familia, a quien obviamente expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento. ¿Usted ha hablado con las autoridades del hospital? ¿Se descarta entonces que haya habido discriminación? Lo mejor es que eso se pueda entregar a través de una auditoría médica, aun cuando la versión del hospital es que no existió esta discriminación, sino que se le entregó el cuidado. Lamentábamos, obviamente, que haya terminado en un fallecimiento. Buenos días, subsecretario, ministro. Lo primero, Espacio Público señala que la tasa de positividad de la región metropolitana es de un 59%, o sea, 3 de cada 5 test da positivo. ¿A qué atribuyen esta alta positividad? Y lo segundo, el Colegio Médico y expertos recomiendan crear un ente técnico que pueda revisar las cifras y hacer la vocería de la pandemia. ¿Esto es una posibilidad que se está analizando al interior del gobierno? Cedo la palabra al ministro de Salud. En relación a un punto que se preguntó antes, respecto a fallecidos informados diariamente por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, tenemos que recordar que eso es necesariamente un subregistro, porque la información que se genera a través de esta encuesta muy valiosa es a recintos hospitalarios, unidades de tratamiento intensivo, servicios de urgencia, pero no toma en cuenta las personas que fallecen desgraciadamente fuera de un recinto hospitalario. Ayer, si no me recuerdo mal, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva informó del orden de 36 fallecidos. Nuestra estimación, una vez que se hagan los cálculos, la media móvil de 7 días, es que probablemente fueron el doble. Y en ese sentido, creo que la forma de tomar o considerar las defunciones como aquellas inscritas en el registro civil, que es el órgano que está por ley a cargo de llevar la contabilidad oficial de todos los nacimientos, desgraciadamente también de los fallecimientos, de todo el ciclo vital, es la fuente primordial a la que tenemos que recurrir. Como hemos señalado, es posible que una persona solicite, ¿no es cierto?, o valide su certificado de función durante el fin de semana en el registro civil, pero no se transcribe, no se inscribe propiamente tal en la base de datos pública a la cual el Ministerio tiene acceso hasta el día lunes o martes. Y es por eso que lo esperable, siguiendo el ciclo de otras estadísticas vitales, es que nosotros tengamos un aumento significativo del número de reportes de fallecidos inscritos por el registro civil. Los días martes, miércoles tiende a caer, el fin de semana sea relativamente bajo y vuelva a repetirse el ciclo cada semana. Hemos hablado con el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, y le hemos solicitado a ver si es posible generar un mecanismo de validación en la base de datos del registro civil para no tener estos cambios tan bruscos, ¿no es cierto?, de las cifras que reportamos cada día, pero insisto, nos parece que esta es la metodología más adecuada. Respecto a la positividad de los exámenes PCR, de lo general a lo particular, la positividad de los exámenes PCR es un muy buen indicador de la incidencia de la enfermedad en una población. ¿Cuánta gente está posiblemente enferma por coronavirus? ¿Cuál es la circulación del virus? Y es esperable entonces que en la medida, por supuesto, que va pasando el tiempo, la sensibilidad, la positividad del examen vaya aumentando y en la medida que pasa ya el pic de enfermos, esa positividad vaya subiendo. Creo que en Punta Arenas en este momento, Magallanes, es la positividad más baja del país, reflejando precisamente eso. En relación a lo que usted me pregunta, no conozco el informe al que hace referencia, pero la positividad en la región metropolitana es 36% el día de hoy, y esto es muy importante considerar, y lo repito porque lo dije ayer, que nosotros tenemos un acceso más confiable en la región metropolitana y en otras regiones grandes respecto al origen de la persona, dónde vive, de qué hospital viene la persona a la que se le hace un examen. Y en ese sentido, el reporte, como se va a repetir hoy día, el reporte de
resultados positivos por región es de acuerdo al lugar donde está el laboratorio y no donde vive la persona que eventualmente enfermó en otro lugar o incluso puede estar hospitalizada en otro sitio. Muchísimas gracias por sus preguntas. Ministro, faltaba una pregunta respecto a si se analiza al interior del gobierno la posibilidad de que la vocería de la pandemia quede en un ente técnico y autónomo. En las discusiones o conversaciones que hemos tenido en la mañana estos días con el presidente de la República, no es algo que se haya conversado, así que no tengo respuesta a esa pregunta. Muchas gracias.